Bueno, estoy muy bien acompañada en esta oportunidad por Andrea Datri, candidata a legisladora porteña por el FIT, y también aprovecho y le doy la bienvenida a Tito Bachman porque vamos a analizar toda la política. Andrea, muchísimas gracias por venir, por sentarte a charlar con nosotros. Bueno, estuve charlando y viendo un poco, charlando con vos y viendo un poco tu agenda, y particularmente te decía que me gustaba porque sos una de las pocas legisladoras que volvió a poner en agenda el tema del feminismo, el tema del derecho de las mujeres. Volvemos a hablar de femicidios, de la cantidad de femicidios que hay en Argentina cada 24 horas. Sí, lamentablemente esta semana viste que se cometieron 4 femicidios en 96 horas, nuevamente un récord que obliga a hablar de este tema cuando la agenda está totalmente borrada de esta campaña electoral. La derecha menciona los derechos de las mujeres, pero para decir que piensan liquidarlos, y otros sectores plantean que nos resignemos, que no hay posibilidades de seguir tratando estos temas, cuando en realidad, como vos decís, una mujer muere cada 26, cada 30 horas en Argentina, y esto ha generado el año pasado, por ejemplo, 332 femicidios, 249 niñas, niños y adolescentes que quedaron huérfanos, porque ellos también son víctimas de esta violencia de género, obviamente. Y lo que nosotros decimos es que sin presupuesto no hay ni una menos, sin infraestructura no hay ni una menos. Pensé que en la ciudad de Buenos Aires, donde yo me presento como candidata a legisladora, el año pasado hubo 43.000 consultas que necesitaron algún tipo de intervención. Y sin embargo hay 155 plazas en centros de acogida para mujeres víctimas de violencia. Muy pocas. Muy pocas. Entonces, una de las cosas que estamos planteando en esta campaña es que aquellas propiedades que este gobierno, el gobierno de Larreta, junto con el apoyo del Frente de Todos, le ha otorgado, le ha cedido gratuitamente al arzobispado muchísimas propiedades, algunas de las cuales ni siquiera cumplen un bien común, un bien comunitario, ¿no? Un bien social. Bueno, recuperarlas para la propiedad de la ciudad de Buenos Aires y que se conviertan en centros de atención para mujeres víctimas de violencia, que tanto es necesario, ¿no? Tito, bueno, es verdad lo que remarca Andrea. En la agenda política, en los distintos discursos políticos que venimos escuchando a lo largo de este tiempo y en la previa de las PASO, no está tan en agenda el tema de los derechos de la mujer, el tema de los femicidios. Da la sensación como que nos quedamos en la ley de aborto y como salió, no se volvió a tocar el tema. Sí, es verdad. Es un tema, creo que cuando aparece algún femicidio rimbombante vuelve a instalarse, pero con el efecto espuma, ¿no? Se instala en ese femicidio y luego cae. Encontrar explicaciones no es tan difícil. Es cierto que hoy la sociedad atraviesa una campaña electoral muy complicada, donde la economía es tan complejo, el tema económico, que eso ocupa el centro de la escena, sin ninguna duda. En otros momentos donde no estaba tan apareció la cuestión del derecho al aborto, apareció el tema del respeto a las minorías. Creo que es otro tema que no hay que perderlo de vista también, ¿no? Además de la cuestión de la mujer, el tema del respeto a todas las minorías que existen en este país. Pasan cosas complejas todavía, es muy difícil instalar en el imaginario colectivo estas cuestiones. Pero bueno, claro, hoy estamos atravesando una campaña donde la discusión está puesta en la economía, otra cosa. En algunos puntos se escucha hablar un poquito sobre la educación también. Muy poco. Muy poco. La gente habla mucho, por lo que nosotros vemos en esa metodología tan de moda que son los focus. Escuchamos, vemos que la gente habla mucho de educación, ¿no? Mucho plantea que hay un problema con la educación, son conscientes que muchos de los problemas que hoy tiene Argentina tienen que ver con los sectores más desprotegidos de la sociedad, que han perdido el anclaje educacional por varias generaciones, ¿no es cierto? Sí. La desaparición de este tema, de la cuestión de cómo educar, que la educación va mucho más allá de enseñar los conocimientos básicos para la vida, sino que también debe socializar en cuanto a lo que implica ser un ciudadano responsable, cosa que no está ocurriendo. No está ocurriendo. Cosa que no está ocurriendo. Y bueno,
esto lo atravesamos así, con la necesidad más concreta, que es ver quién el año que viene puede sacar a los argentinos de esta sensación tan compleja que existe, que pega mucho en una sociedad, les puedo asegurar que es así, que es la mitad de los argentinos hoy tienen dificultades para llegar a fin de mes. Sí. Sí, sí, La sin mitad duda. de ellos, porque Sin directamente no llegan, los que tienen la suerte de tener trabajo estable piden adelantos, viven así, piden adelantos, juegan con la tarjeta, la utilizan el descubierto hasta donde pueden, y la otra mitad no tiene cómo resolverlo. Bueno, Tito, Andrea, también hay algo que pasa que vos hablás y en tu plataforma para estas elecciones está, que tiene que ver con el trabajo justamente de las mujeres. Sí, porque justamente iba a decir por lo que él comentaba, que la agenda de las mujeres no está escindida de esa agenda económica y de esa pobreza que hoy todos los salarios, o sea, los salarios del 40% de las personas está por debajo del índice de pobreza, entonces no alcanzan a la canasta básica familiar. La agenda de las mujeres no está separada de eso. Vos fijate que, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires yo todos estos días estuve recorriendo los hospitales, estuve en el Pena, en el Rivadavia, en el Garrahan, en el Durán, en los centros, bueno, en la los centros de mayoría salud de los comunitarios. enfermeros y enfermeras son mujeres. Exactamente, en los centros de salud comunitarios que están en los barrios, en las villas de emergencia. Entonces, en esos lugares, justamente, las enfermeras, una de las reclamos que tienen en esa ciudad es que se les reconozca la carrera profesional. Sí. ¿Y eso qué significa? ¿Es un reconocimiento solo a título Bueno, una de las represiones por parte de la policía de la ciudad brutal contra las brutal, enfermeras? exacto. Bueno, pero en concreto significa que esas enfermeras, si se les reconoce su carrera profesional, pasarían a cobrar un salario que les permita sostener la canasta básica. Hoy por hoy tienen que tener 2 o 3 laburos, sí, o sea, privado, público, estatal, para poder justamente llegar a eso. llegar a fin de mes. Entonces, la canasta básica, los temas económicos no están separados de la cuestión de género. Fíjate que las mujeres estamos en los lugares, trabajamos mayoritariamente en los lugares que tienen los peores salarios. Andrea, te ¿no? tengo que Salud, interrumpir educación. de lo importante que es tener un ministerio para la mujer, ¿no? De la importancia que hay de que tengamos este ministerio que nos defienda y bueno, y la importancia de que se invierta también el presupuesto que tiene el Ministerio de la Mujer. Exactamente, eso te iba a comentar. O sea, Miriam Bregman, la compañera del Frente de Izquierda que encabeza la lista a la que yo pertenezco, ya denunció que cuando se votó el presupuesto, los sectores más las partes más ajustadas fueron el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Mujeres. Axel Kicillof se estaba refiriendo a la derecha, a Milei y a todos los que dicen que hay que liquidar los ministerios. El Ministerio de Educación también propone liquidar, propone vender órganos, propone cualquier disparate, pero lo cierto es que la política ya de ajuste impuesta por el FMI implicó un recorte en salud, en educación, en discapacidad y en los ministerios de Cultura y de Mujeres y Diversidad. Nosotras decimos justamente esto, sin presupuesto no hay ni una menos, sin infraestructura no hay ni una menos, y también apuntamos a esto que vos decías de las mujeres trabajadoras, ¿no? Otro de los temas que está relacionado entre la economía, la educación y los derechos de las mujeres, en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, es que faltan 20.000 vacantes para nivel inicial. Entonces, bueno, vos tenés propuestas como la de Lustó, por ejemplo, que va con la reta, que dice vacantes, prioridad para las mujeres de la ciudad. Pero a la ciudad entran 1,5 millones de personas todos los días para trabajar, para hacer funcionar esta ciudad. ¿Cuántas de ellas son mujeres? ¿Cuántas de ellas son mujeres con hijos que necesitan también una vacante cerca de su trabajo para su niño, su niña, mientras está trabajando? Y es importante esto que decís, y lo voy a linkear, con esto de tener que venir a la ciudad desde muy lejos para trabajar. ¿Y por qué lo voy a linkear con esto? Porque me parece muy importante. Alquilar hoy en día en la ciudad de Buenos Aires para estar cerca de tu trabajo es completamente inviable. Sí. La ley de alquileres no funcionó en absoluto, y no solamente no funcionó la ley de alquileres, sino que tampoco se cumple. Cada inmobiliaria a la que vas tiene un librito distinto, te lo exige de esa forma, y el que va a alquilar está tan vulnerable porque no tiene dinero, que terminas accediendo a disparates que imponen las inmobiliarias para poder alquilar un lugar, o te vas a vivir a la provincia de Buenos Aires y viajás 2 horas, 3 horas para llegar a tu trabajo.
Exactamente. Los hogares monomarentales, que le llamamos a aquel hogar donde la jefa es una mujer que está sola a cargo de sus hijos e hijas, la mayoría tienen trabajo precario. Eso significa lo que comentaba Tito Bachmann antes. El 75% de esos hogares en Argentina están endeudados, pero no para comprar un electrodoméstico. Están endeudados para comprar la comida del mes, para comprar medicamentos. Porque tienen que pagar el alquiler. Exactamente, para pagar las expensas a veces o para pagar los servicios básicos. Se va a más del 50% o casi la totalidad del sueldo de alguno de los, si tenés la suerte de que puedes compartir el alquiler con alguien. 890.000 hogares de ese tipo que yo te digo, de monomarentales, alquilan, o sea, tienen que alquilar. Bueno, no hay derecho a un alquiler. Cuando en la ciudad de Buenos Aires, en realidad, se construye el doble de lo que crece la población en los últimos 10 años. Quiere decir que casas hay, o sea, no es que no hay casas, lo que no hay es acceso a los alquileres, ¿no es cierto?, para las familias trabajadoras, sobre todo para las mujeres que son este sector más vulnerable. Entonces, nosotros estamos proponiendo también en este sentido que aquellas propiedades que excedan, más allá de la propiedad personal, del hogar personal, que excedan los 200 metros cuadrados, tendrían que pagar un impuesto que permita crear un fondo para solventar los alquileres de los sectores más vulnerables, ¿no?, de la sociedad. Andrea, te tengo que agradecer y también cerrar con esta última cuestión. El tema de los alquileres es súper interesante, es para hablarlo por horas. Arrancar por lo mínimo, que es que no te lo cobren en dólares, por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires. Gracias, Andrea.